Hola, ¿qué tal? Tengo el placer de estar aquí el día de hoy con ustedes. De antemano quiero agradecer al Grupo Imenao por la oportunidad de discernir esta plática el día de hoy. Hablaremos acerca de la importancia del uso adecuado de fármacos avalados como Clobensorés y su uso en algoritmos para apoyar la pérdida de peso en pacientes con obesidad y otras comorbilidades. Vamos a tratar básicamente de hacer algo un poquito diferente a lo que habitualmente ustedes han escuchado y espero que realmente sea de su interés. Yo soy el académico doctor César Ochoa Martínez, especialista en medicina interna, endocrinología y medicina cardiovascular, con un postdoctorado en investigación de diabetes y obesidad, académico correspondiente de la Academia Mexicana de Cirugía, profesor de investigación clínica y profesor asociado de medicina interna y endocrinología, y actualmente trabajo en Western U Medical Center, a Western University of Health Science en Pomona, California. Profesor invitado emérito de la Universidad Católica de Murcia, en España, además de autor del libro Manual Práctico del Manejo de la Diabetes Mellitus y sus comorbilidades, 2016 y 19, y Microbiota Intestinal y su aplicación en las enfermedades metabólicas y no metabólicas, febrero de 2021. Es muy importante para nosotros cuando hablamos de obesidad hacernos esta pregunta. ¿Por qué es tan difícil abordar la obesidad como un problema médico crónico? El detalle es que ustedes recuerden, si nos referimos a lo que es la definición de obesidad, una de las definiciones más completas que fue publicada en agosto 29 del 2017, se refiere a que la obesidad es una enfermedad crónica recurrente, multifactorial, neuroconductual, en la que un aumento de la grasa corporal promueve la disfunción del tejido adiposo y fuerzas físicas de masa grasa anormal, lo que resulta en consecuencias metabólicas adversas, biomecánicas y psicosociales para la salud. O sea, prácticamente todas las diferentes situaciones en relación al contorno de la obesidad están contempladas en esta definición. Entonces, también nosotros sabemos que, sobre todo en México, el sobrepeso y la obesidad en México son considerados un problema de salud pública. Y lo hemos vivido y hemos tenido realmente una repercusión muy importante con lo que ha sucedido y está sucediendo en la pandemia de COVID-19. México es el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar mundial en obesidad en adultos. Y también se sabe que 7 de cada 10 niños con sobrepeso se van a convertir en adultos con obesidad, lo que habla de que ese problema no va a desaparecer en los próximos años definitivamente. Ahora, también sabemos que la obesidad está asociada con múltiples comorbilidades. Hay grupos que hablan que pueden existir hasta 200 diferentes problemas o enfermedades asociadas con obesidad. Pero para fines prácticos pueden ver ustedes que los problemas más importantes ahí contemplados, en ese caso y que realmente es de relevancia para nosotros, uno de ellos es la diabetes mellitus tipo 2. También hay problemas de la enfermedad de la vesícula biliar, algunos tipos de cáncer, osteoartritis, apnea del sueño, dislipidemia, enfermedad cardiovascular. Y por supuesto, esta referencia menciona que probablemente hay más de 21 enfermedades crónicas relacionadas con la obesidad, para ser un poquito más concreto al respecto. Ahora bien, el problema de la fisiopatología de la obesidad es que la obesidad protege a la obesidad como tal. O sea, realmente nosotros lo que estamos haciendo es ir en contra de la naturaleza del ser humano, lo que complica más el manejo de los mismos. Entonces, cuando hablamos de componentes de un programa de manejo eficaz o efectivo para la obesidad, tenemos que considerar ciertos componentes muy importantes. El primero de ellos es la dieta o el plan nutricional. Por supuesto, la actividad física es otro de los componentes básicos y sobre todo en el manejo inicial de estos pacientes. Definitivamente, las modificaciones del comportamiento es un factor muy importante, así como en la utilización de fármacos para obesidad cuando sean indicados y, por supuesto, en últimas instancias, la cirugía, que va a ser probablemente de las últimas etapas dentro del manejo de los pacientes. Entonces, cuando nosotros vemos la eficacia de los tratamientos disponibles actuales para la obesidad, observamos lo siguiente, que definitivamente cuando los pacientes utilizan las modificaciones del estilo de vida y farmacoterapia, pueden en un momento dado perder hasta del 10 al 12% aproximadamente de eficacia de pérdida de peso cuando se asocia con modificaciones del estilo de vida, como lo pueden observar ustedes. Por supuesto, esto no va a ser comparativo en un momento dado con cirugía bariátrica o algunos de esos aspectos, pero realmente para algunos pacientes lo único que van a estar perder es del 10 al 15% del peso que tienen. Ahora bien, y esto es muy importante porque si ustedes observan el modelo práctico para el tratamiento de la obesidad, vean esto. Por supuesto, se inicia con modificaciones del estilo de vida, pero también en un momento dado los factores más importantes y que el día de hoy vamos a discutir es el uso de farmacoterapia. Y se sabe o se ha reportado que la utilización de la farmacoterapia nos puede, en un momento dado, dar resultados de pérdida del peso de hasta de 5 al 12% en los pacientes. Ahora bien,
¿Cómo debemos enfocar el tratamiento para la obesidad? Entonces, lo que nosotros sabemos es que hay 5 pilares del tratamiento de la obesidad: nutrición saludable, terapia física y terapia de la conducta, que básicamente son lo que nosotros conocemos o entendemos como modificaciones del estilo de vida. El manejo farmacológico va a ser un coadyuvante de estos y, por supuesto, la cirugía bariátrica va a ser otra alternativa en los pacientes que en un momento dado sean candidatos. Pero lo importante de esto es que el manejo farmacológico, independientemente de que sea solo con modificaciones del estilo de vida, también va a haber pacientes que en un momento dado se hagan o tengan un procedimiento bariátrico y van a requerir medicamentos antiobesidad para manejar en un momento dado la reganancia de peso o para controlar que ese peso no vuelva nuevamente. Entonces, si nosotros vemos los fármacos antiobesidad y beneficios del apoyo farmacológico, lo más importante que debemos recordar es que la farmacoterapia tiene un papel muy importante como tratamiento de la obesidad, porque sabemos que en un momento dado hay tratamientos que no van a ser convencionales como la cirugía bariátrica, pero lo más importante de esto es seleccionar al paciente adecuado y en un momento dado empatar el tratamiento farmacológico con el paciente como debe de ser. Ahora bien, ¿por qué necesitamos medicamentos para perder peso? Esa es una pregunta muy interesante, porque nosotros necesitamos medicamentos para perder peso, para controlar algunos de los aspectos fisiopatológicos del problema, para ayudar a los pacientes a tener una mejor consistencia con sus planes de alimentación saludables o para ayudar a los pacientes a lograr una pérdida de peso adecuada. También para producir más pérdida de peso que ayudará a que los beneficios de salud sean mejores y, por supuesto, para ayudar a los pacientes a mantener la pérdida de peso. Entonces, cuando nosotros logramos un beneficio de pérdida del peso del 5 al 10%, ¿qué es lo que vamos a lograr en los pacientes? Primero, mejorar el control glucémico, incluso de los pacientes que no sean diabéticos. Nos va a ayudar a que podamos obtener una reducción de medicamentos para diabetes mellitus, medicamentos para hipertensión arterial, medicamentos para disminución de lípidos, va a ayudar a mejorar el perfil de los lípidos o el perfil lipídico. Por supuesto, nos va a ayudar a mejorar la incontinencia urinaria en algunos pacientes, la función sexual, que es muy importante, la movilidad y el dolor. ¿Cuántos pacientes tienen dolor a causa del exceso de peso? También nos ayuda a tener una mejor calidad de vida y nos va a ayudar a que el paciente tenga una disminución o se produzca una reducción de los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si identificamos en un esquema o en un cuadro los beneficios identificados para la salud por la pérdida de peso, estos son algunos de las enfermedades más importantes que se han reportado en relación a esa pérdida del 5 al 10%. Puede tener un beneficio en la diabetes, en el perfil de lípidos, en la hipertensión, en la osteoartritis, en la apnea del sueño, en la incontinencia urinaria, en el riesgo de cáncer y, por supuesto, en la presencia de hígado graso. Cuando hablamos de diabetes, se dice que mejora el control de la glucosa y podría apoyar la remisión de diabetes. En los lípidos, mejora el perfil de los lípidos, especialmente la reducción de triglicéridos. En la hipertensión, por supuesto, que va a mejorar el control de la misma. En la osteoartritis va a reducir el dolor de las rodillas, que es donde prácticamente los individuos cargan todo ese exceso de peso que tienen. Cuando en un momento dado tienen apnea del sueño, ¿qué es lo que sucede? Reduce la severidad de la apnea del sueño y ayuda a su resolución. Si el paciente tiene incontinencia urinaria, mejora el control de la vejiga urinaria. En el caso que el paciente tenga riesgo para algún tipo de específico de cáncer, por supuesto que va a ayudar a disminuir ese riesgo. Y en el caso de los pacientes que tuvieran o estuvieran en riesgo de tener hígado graso, va a ayudar a prevenir la necesidad de trasplante de hígado y disminuir la enfermedad ya cuando en un momento dado la enfermedad esté instalada y cuando no, va a ayudar a la prevención de la misma. Entonces, hablando del tratamiento farmacológico de la obesidad, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que las enfermedades crónicas complejas requieren múltiples opciones de tratamiento y por eso se habla que enfermedades como hipertensión requieren múltiples medicamentos, como diabetes mellitus. Se habla incluso de que hay más de 100 medicamentos para la hipertensión y más de 40 medicamentos para la diabetes mellitus. Cuando hablamos en un momento dado de los medicamentos que están disponibles para tratamiento farmacológico de obesidad, México es el país que más cuenta con medicamentos en el mundo. Tiene 11 fármacos más combinaciones para el tratamiento de la obesidad y recientemente una combinación ha sido aprobada. En Estados Unidos solamente existen 6 fármacos y en Europa solamente existen 3 fármacos, como pueden ver. Realmente el potencial o la facilidad de que en un momento dado se tengan para manejar obesidad, sobre todo en países como México,
lo hace de una forma u otra mucho menos complejo porque existe una serie de medicamentos disponibles para el mismo. Ahora, cuando hablamos de los fármacos disponibles para el manejo de la obesidad, en este caso refiriéndonos a los medicamentos que están aprobados en México, pueden ver ustedes que se dividen en centrales y en periféricos. Los que en un momento dado se consideran como catecolominérgicos y por supuesto los termogénicos. En el caso de los catecolominérgicos, por supuesto tenemos anfepramona, clobensorés, fenproporés, fentermina, mansidol y liraglutida. Lo interesante de esto es que también fue aprobado otro medicamento, semaglutida, en el año 2000, recientemente, perdón, en este año, que fue aprobado en Estados Unidos, pero hasta la fecha no está disponible en México. La razón de mencionarlo es porque prácticamente es un medicamento que va a cambiar muchos de los aspectos en relación al manejo de la obesidad. Y por supuesto, recientemente fue presentado en México, en octubre del 2021, la combinación de naltrexona más bupropión, que ya ha sido utilizada en Estados Unidos desde el año 2014. Entonces, si nosotros entonces vemos en relación con la pérdida de peso con tratamiento farmacológico, aquí vemos algunas referencias como la pseudoefedrina, que se pueden obtener pérdidas de hasta el 8 al 16%, la fentermina de un 6 a un 12%, el fenprorés asociado con diazepam hasta de 12 a 13% pérdida de peso, y por supuesto el clovensor es otro de esos medicamentos que ha reportado pérdidas hasta del 4 al 11% de pérdida de peso. O sea, prácticamente pueden ver ustedes que la farmacoterapia en estos casos y estos medicamentos en especial ayudan a la pérdida de peso en los pacientes. Ahora bien, en este caso, refiriéndonos a uno de ellos para poder abordarlo de una forma mucho más precisa en la situación como lo vamos a utilizar, vamos a hablar del medicamento que se conoce como clobensorés, que prácticamente ya lo habíamos mencionado, es parte del grupo de los medicamentos centrales para el tratamiento de la obesidad, que en un momento dado también se llaman catecolaminérgicos y que también son conocidos como inhibidores del apetito o anorexigénicos, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es el clobensorés? Es un medicamento catecolaminérgico indirecto estimulante derivado de la fentilamina que se usa como supresor del apetito, una función muy similar a otros medicamentos. Pero el clobensorés tiene una doble acción que muchos productos no tienen. ¿A qué me refiero? Primero, tienen una acción a nivel central, a nivel del núcleo hipotalámico lateral, producen una inhibición del centro del hambre. Y segundo, tienen una acción a nivel periférica, manteniendo la glucemia o glicemia y aumentando el recambio de ácidos grasos. Cuando nosotros observamos la regulación del apetito o el esquema como este se presenta, pueden ver ustedes que el clobensorés se le identifican las dos funciones, una que provoca una sensación de saciedad y disminuye el apetito, y la acción periférica que previamente hemos mencionado al respecto. El otro detalle es que prácticamente este medicamento tiene una función supresora, en donde en el núcleo ventrolateral que está localizado en el hipotálamo lateral, que es el centro del hambre, como podemos observar. Ahora, el clobensorés fue aprobado y ha sido utilizado desde los años 70. Tiene más de 50 años de comercialización y no está aprobado en Estados Unidos. Previamente fue utilizado, pero por algunas razones que realmente se desconocen las específicas, no es utilizado más en Estados Unidos. Ahora bien, el clobensorés ha sido usado por atletas que lo ingieren para reducir la fatiga, aumentar la tensión y mejorar los tiempos de reacción durante las actividades atléticas. Esta es probablemente una de las relaciones por la que el medicamento no ha sido utilizado más en Estados Unidos. Químicamente, el clobensorés es un análogo de la anfetamina, aunque 20 veces menos potente, que produce la liberación de los neurotransmisores como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Y la serotonina provoca una sensación de saciedad y disminuye el apetito en los pacientes. Ahora bien, cuando hablamos de los mecanismos de acción, que es la farmacocinética y farmacodinámica de este producto, se han señalado tres mecanismos fundamentales. Primero, que están en relación con lo que es la reducción del peso y de la grasa corporal, o que en un momento dado contribuyen a que eso suceda. El primero de ellos es la disminución de la ingestión de alimentos. Segundo, las modificaciones metabólicas específicas y, por supuesto, el incremento del gasto energético, como podemos observar. Entonces, esto también ha sido en un momento dado asociado a que este medicamento pudiera tener un posible efecto lipolítico periférico del clorhidrato de clobensorés en pacientes con obesidad. ¿Cómo se refiere esto? Resultados sugieren que el clorhidrato de clobensorés tiene una actividad lipolítica periférica que puede ser considerado como un efecto adicional sinérgico con su mecanismo farmacológico central. ¿Y cómo sucede esto?
Lo que se ha descrito o cómo es el mecanismo de acción de Acelys para su efecto lipolítico clobenzores, primero es que activa la adenilciclasa del tejido adiposo, aumenta la actividad de la lipasa, los triglicéridos se desdoblan en glicerol y ácidos grasos libres, acelerando el catabolismo lipídico, lo que de una forma u otra habla precisamente de cómo el clobenzores trabaja a nivel central y a nivel periférico. Cuando trabaja a nivel central, por supuesto que tiene un efecto anorexigénico, pero a nivel periférico actúa en el hígado con un efecto lipolítico, lo que en un momento dado va a bloquear o va a activar la adenilciclasa, que va en un momento dado a ocasionar que el tejido adiposo aumente la actividad de la lipasa y, por supuesto, los triglicéridos se van a desdoblar y eliminar como tales, aumentando los ácidos grasos y la oxidación de los mismos, como podemos ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de clobenzores y sus indicaciones terapéuticas, ¿qué es lo que podemos decir al respecto? Primero, que es anorexigénico, auxiliar en el tratamiento de la obesidad exógena. Se sugiere llevar a cabo un programa de actividad física y dieta simultáneamente al tratamiento de clobenzores. Está indicado en el tratamiento de pacientes con índice de masa corporal a 27 kilogramos por metro cuadrado, con alguna patología asociada y que no hayan respondido a la dieta y actividad física en forma apropiada. También se dice o se observa que dentro de sus indicaciones lo deben de utilizar pacientes con obesidad que en un momento dado tengan un índice de masa corporal de más de 30 kilogramos por metro cuadrado sin tener ninguna comorbilidad asociada. Y también es un medicamento que tiene excelentes resultados en pacientes con obesidad e hipertrigliceridemia o dislipidemias en general. Y por supuesto, otro de los efectos o indicaciones muy importantes es que podría ser una excelente alternativa para pacientes con diabetes tipo 2 asociada con obesidad o sobrepeso, incluso con dislipidemias en general y pacientes con prediabetes. Esto es realmente clave en lo que en un momento dado vamos a revisar en unos minutos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos los algoritmos para el manejo de la obesidad en los que se ha visto históricamente, primero, observen esto. Este es uno de los primeros algoritmos que fue descrito en el año 2004. Aquí habla precisamente, es un algoritmo que tristemente se apoya en múltiples tablas de referencia, como pueden observar ustedes, tabla 2, tabla 3, tabla 4. El otro situación es que requiere que el paciente esté de acuerdo en bajar de peso. O sea, si el paciente no está de acuerdo, no se puede utilizar, que realmente en cierta forma es algo que no es, desde el punto de vista ético, yo creo que no es algo apropiado, que desde el punto de vista de la situación de discusión con el paciente probablemente. Cuando habla de tratamiento farmacológico se refieren a Orlistat o sibutramina. Y sibutramina es un medicamento que ya no existe. Y para ser exitoso deberán perder el 10% del peso corporal, o sea, no el 5%, sino el 10%, lo que realmente complica más la situación. Y el tratamiento quirúrgico, solo que el paciente no responda a modificaciones del estilo de vida o fármacos, que realmente es algo que ha sido en un momento dado cargado hasta los algoritmos recientes. Ahora, en ese algoritmo de 2015, ¿qué es lo más interesante? Primero, que no están contemplados los inhibidores de SGLT2, pero sí incluyen un agonista del receptor del GLP-1, la liraglutida, con un medicamento para ser utilizado cuando en un momento dado lo indiquemos para pacientes para obesidad. El otro detalle es que también siguen recomendando la banda gástrica, método con importantes complicaciones reportadas. Estamos hablando del año 2015. Y el otro detalle es que se recomienda utilizar la orcaserina, que más tarde fue retirada del mercado en el año 2020, como pueden observar. O sea, prácticamente este algoritmo de 2015 en varios aspectos realmente se puede considerar obsoleto en algunos aspectos, pero por supuesto algunos aspectos son aplicables. Ya en otro más reciente, el 2019, ¿qué es lo que se ve? Lo primero de ellos es que incluyen agonistas receptor del GLP-1 liraglutida, que es un medicamento que se utiliza para el manejo de la obesidad. La orcaserina sigue siendo contemplada porque fue retirada hasta el 2020 y también continúan recomendando la banda gástrica, lo que habla que en un momento dado requiere ciertas modificaciones, pero al final de cuentas tenemos una guía para esto. Ahora bien, este es el manejo farmacológico de la obesidad y esta es una publicación de la revista del Hospital Juárez del año 2020, donde pueden observar ustedes que en un momento dado los pacientes con índice de masa corporal de igual o más de 27, todos ellos con comorbilidades, independientemente de donde ustedes vayan en este algoritmo, en todos estos recuadros se utiliza o se recomienda como clobenzorex para una alternativa para pacientes con comorbilidades y sin comorbilidades, lo que habla de que realmente el medicamento puede ser utilizado en varias áreas sin ningún problema. Ahora,
Cuando hablamos del algoritmo para el manejo de la obesidad y la diabetes mellitus, eso es muy interesante porque ya en su momento, cuando fue creado en el año 2018, por supuesto, para pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, lo primero que se vio era que había que considerar modificaciones del estilo de vida y considerar fármacos para diabetes o considerar fármacos para obesidad. ¿Qué sucedió? En un momento dado, los ajustes van a ser dependiendo del grado de obesidad y del control glucémico, como ustedes pueden observar, clase 1 con obesidad y adecuado control glicémico, clase 1 sin adecuado control glicémico, clase 2, y clase 3. Y el otro aspecto es que las modificaciones del estilo de vida también continúan siendo parte, pero en un momento dado solo a pacientes, como pueden observar ustedes, que sean clase 1 de obesidad y en un momento dado tengan un adecuado control glicémico, lo que habla que probablemente, independientemente de que desde un principio, aquí hay que enfatizar más en el aspecto de estos pacientes. Y el otro aspecto interesante es que podemos seleccionar nuestro manejo de técnica quirúrgica. Ahora bien, aquí pueden ver los tres tipos de técnicas quirúrgicas que se consideraron en ese momento: banda gástrica, el bypass gástrico y, por supuesto, la manga gástrica, como pueden observar. Ahora, pero en estos momentos, revisando estos conceptos, probablemente podemos reflexionar al respecto de algo, que si podemos hacer un cambio en el pensamiento de cómo manejar a los pacientes y sobre todo utilizar medicamentos antiobesidad en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2 y cirugía metabólica en la remisión de diabetes mellitus tipo 2, lo que habla que realmente no nos enfoquemos a manejar solamente la situación del paciente con obesidad, sino manejar la situación del paciente obeso complicado con diabetes. Y si en un momento dado estos medicamentos antiobesidad pueden ayudar al paciente con diabetes a modificar algunos de esos aspectos importantes. ¿Con esto a qué me refiero? Ya desde el año 2020, la Asociación Americana de Diabetes en sus recomendaciones lo indicaron claramente. Las recomendaciones indican que hay que utilizar medicamentos, incluso cirugía bariátrica, para manejar obesidad en pacientes con diabetes mellitus, pero no especifican qué medicamentos o cirugías serían los ideales, pero realmente ya es parte del manejo de los pacientes. O sea, que en un momento dado, algo que desde el año 2020 probablemente se había hablado previamente, es algo que en un momento dado debemos de instituir en nuestros pacientes y en nuestra práctica médica. Hablando del algoritmo para tratamiento de la diabetes mellitus, que fue en un momento dado la recomendación que fue publicada en el año 2015, pueden ver ustedes que este algoritmo de pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad, este algoritmo está más enfocado al tratamiento quirúrgico y ofrece limitadas alternativas farmacológicas para pacientes diabéticos con obesidad importante como grado 2 o grado 3. O sea, prácticamente, como pueden ver ustedes, es hasta cierto punto un poco más complejo y realmente las recomendaciones no son exactamente como nosotros quisiéramos y tristemente no va a aplicarnos a algunas de las prácticas que nosotros tengamos, pero para fines de situación en un momento dado de lo que es obesidad, pues definitivamente se puede utilizar, sobre todo si el médico en un momento dado está más dedicado a lo que es la cirugía bariátrica metabólica. Ahora bien, yendo de regreso a revisando este algoritmo que previamente les había mencionado del año 2008 para pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2 y haciendo una revisión del año 2018 al año 2021, ¿qué sucede? Las modificaciones del estilo de vida se deben de mantener y considerar fármacos antiobesidad para manejo de diabetes. No solamente fármacos para obesidad o fármacos para diabetes, sino fármacos antiobesidad para manejo de diabetes más específicos. Por supuesto, en un momento dado, hemos descrito un algoritmo que su servidor hemos modificado y lo vamos a ver en un minuto. Lo que también vemos es que las modificaciones y el estilo de vida y tratamiento farmacológico se deben mantener independientemente, no solo para el primer grupo, sino para todos los grupos. Y por supuesto, cuando hablamos de cirugía bariátrica, básicamente lo que es la famosa banda gástrica debe en un momento dado de no ser utilizada porque ya está completamente en declinación. Y los procedimientos que en un momento dado nos dan mejores resultados es el bypass gástrico y por supuesto la manga gástrica. La banda gástrica es algo que en un momento dado está cayendo en desuso. Ahora bien, el otro detalle entonces, si vemos el algoritmo terapéutico para pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2, pueden ver ustedes que es en base al índice de masa corporal del paciente, un índice de masa corporal de más o igual a 27 y diabetes mellitus tipo 2, intervenciones intensivas en el estilo de vida, optimización de la nutrición. Si no está en el objetivo, utilizar metformina.
si no está en el objetivo con metformina, análogos de péptido similar al glucágono, tipo 1, GLP-1RA, liraglutida, semaglutida o inhibidores del transportador de sodio glucosa y los famosos ISGLT2 y los que mejor resultados ha dado es la canaglifloxina. Y por supuesto, en un momento dado, si con todo esto no logramos el objetivo, podemos utilizar fentermina, orlistat, clobensorés, naltrexona más bupropión y fentermina topirabato en algunos países que lo tienen disponible. En México no existe la comparación, pero pueden asociar los medicamentos. Entonces, si en un momento dado hay intolerancia a la metformina, pues prácticamente se va a evitar la metformina y se pueden ir a las otras vías. Pero también en el caso de que el índice de masa corporal fuera de más o igual de 30 y ya el paciente esté manejando con tratamiento farmacológico y no responda, ¿qué hay que hacer? Una cirugía bariátrico-metabólica, bypass gástrico, manga gástrica y, por supuesto, para control y evitar reganancia de peso en estos casos. Y definitivamente, uno de los aspectos más importantes que se pueden contemplar de esto del manejo para este tipo de pacientes que tienen obesidad y diabetes mellitus tipo 2, un medicamento anti-obesidad como clobensorés, como pueden observar. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué doctor Ochoa nos recomienda ese en específico? Yo le recomiendo todos, pero algunas características interesantes con clobensorés son las siguientes. Si nosotros regresamos prácticamente a los medicamentos que están disponibles en México, fentermina es de los más prescritos, pero a algunos médicos no les gusta usarlos. Anfetamona no es tan comercializado. Fempress no son tan populares utilizados. Mancidol lo mismo pasa, no es un medicamento tan popular utilizado. Liraglutida y la nueva combinación aprobada de México de naltrexona más bupropión, ¿cuál es el problema? Que el costo de estos medicamentos en el caso de la liraglutida puede ser hasta 15,800 pesos al mes y en el caso de la combinación pueden ser hasta 3,000 pesos al mes, como pueden observar ustedes. Lo que en un momento dado habla de la oportunidad de utilizar clobensorés que solamente cuesta 1,535 pesos mexicanos en el caso de utilizarlo, o sea que sería alguna de las alternativas. Otra alternativa por la que es, si ustedes revisan en esta comparación de los fármacos antiobesidad, pueden ver ustedes que en esta área están los fármacos que son más efectivos y tienen tienen algunas reacciones secundarias. Y clobensorés, como pueden observar ustedes, está prácticamente en el medio de este grupo, lo que habla que es de un medicamento que tiene efectos secundarios, pero con adecuada pérdida de peso, y los efectos secundarios habitualmente desaparecen en cierto tiempo. Ahora, para concluir entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de todo esto? Primero, que cómo perder o mantener el peso perdido, mantener la actividad física constante, porciones controladas, alimentación saludable, dietas bajas en contenido de hidratos de carbono y grasas. Clobensorés podría ser una buena alternativa a considerar. Implementación de probióticos en el manejo del sobrepeso y la obesidad. También, cuando hablamos de los beneficios y conclusiones de clobensorés, tiene una eficacia farmacológica importante que permite un efecto lipolítico periférico al incrementar los ácidos grasos libres, evitando la formación de triglicéridos, disminuyendo sus niveles y favoreciendo la condición del paciente. Su eficacia al mantener el estímulo sobre los centros de saciedad e inhibición del hambre apoyan el uso de este medicamento bajo supervisión médica. Modera las contracciones gástricas del hambre, retarda el vaciamiento gástrico, que eso solamente ha sido específico de algunos medicamentos nuevos. Suprime la ola preprandial de hipoglucemia fisiológica y tiene una actividad lipolítica periférica, como hemos visto. También considero que seleccionando al paciente adecuado con monitoreo constante, este medicamento puede ser utilizado por periodos cortos en diferentes etapas del manejo de la obesidad, incluso en pacientes que tengan obesidad y diabetes mellitus, que es uno de los nuevos pensamientos que nosotros debemos de seguir en estos momentos. Y para recordarles, quiero dar estos mensajes. Primero, que la obesidad ha crecido dramáticamente en los últimos 30 años. La obesidad produce importantes complicaciones a la salud porque afecta a cada órgano de los sistemas. Los factores fisiológicos, genéticos y sociales complican la pérdida de peso. El tratamiento médico de la obesidad utiliza 4 pilares: nutrición, actividad física, terapia del comportamiento y medicamentos antiobesidad. Y la obesidad deberá ser vista y tratada como una condición a largo plazo crónica que requiere tratamiento a largo plazo y en un momento dado cambiar la forma de pensar y utilizar en estos momentos medicamentos antiobesidad para el manejo de los pacientes con diabetes y algunas otras comorbilidades. Como siempre, es un honor y un placer estar con ustedes. Agradezco la invitación a este evento. Muchas gracias y espero que sigan disfrutando el resto del mismo. Muchas gracias.